Muy bien, y el tema del día de hoy se titula La llave que abre el agua que prospera nuestra alma, ¿verdad? La llave que abre el agua que prospera nuestra alma. Y esta llave es el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento. El arrepentimiento es esa llave que abre el agua que prospera nuestra alma. El arrepentimiento, estamos hablando de que es la condición para ser prosperado del alma. Sin arrepentimiento definitivamente no hay prosperidad del alma, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento es la llave, repita conmigo, la llave. Si usted tiene una puerta enfrente, si usted tiene una caja fuerte enfrente, usted necesita una... Sin la llave no puede entrar, sin la llave no puede acceder. Y para poder tener prosperidad en nuestra alma, en nuestra mente, el arrepentimiento es esa llave que te va a introducir a eso fresco de parte del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar hablando mucho acerca de un personaje que en lo particular me gusta mucho y es Job, ¿sí? ¿Cuántos hemos escuchado de Job? Hemos escuchado mucho acerca de Job, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice en Job capítulo 14, versículo 1 al 4 y 7 al 9, dice así. Job dijo: el hombre nacido de mujer tiene una vida corta y llena de zozobras. Tiene una vida corta y llena de zozobras. Es como una flor que se abre y luego se marchita, parece como una sombra, y en este hombre has puesto los ojos y contra él quieres entablar juicio, pregunta Job. Entonces Job hace una referencia aquí de lo que realmente es el hombre. Dice: el hombre nacido de mujer tiene una vida corta y llena de zozobras. Eso era lo que Job tenía en mente en cuestión a lo que era la vida del hombre, ¿verdad? Una vida corta, llena de zozobras. Y dice que es como una flor que se abre y luego se marchita. Ese es el concepto que Job tenía acerca de lo que la vida es. Y posiblemente ese sea el concepto que algunos de los que estamos aquí o algunos de los que están escuchando esto tienen acerca de la vida. La vida es complicada, la vida está llena de zozobras, la vida es como una flor que se abre pero al tiempo se marchita, exactamente como Job lo decía. Ahora, la pregunta es, ¿esta es realmente la vida? ¿Esta es realmente la vida? Y podemos decir que este tipo de vida es para el hombre, porque dice el hombre nacido de mujer, ¿verdad? El hombre nacido de mujer. Y cuando Job habla acerca del hombre nacido de mujer, se está hablando específicamente al hombre natural, ¿sí? Al hombre natural, al hombre terrenal, ¿verdad? Está hablando específicamente de eso. Entonces, definitivamente una vida sin Cristo es una vida llena de zozobras. Una vida sin Cristo es como esa flor que se abre, pero al tiempo se marchita. Una vida sin Cristo. Y aquí podemos entender la importancia de tener a Jesucristo. El versículo 4 termina diciendo: no hay nadie que pueda sacar pureza de la impureza. Job dice: no hay nadie que pueda sacar pureza de la impureza. Y es verdad, no se puede sacar algo puro de algo impuro. Pero lo que sí tenemos que comprender es que nuestro Dios tiene la capacidad de transformar lo impuro en algo puro. Ese es nuestro Dios. Él transforma lo impuro y lo vuelve puro. Eso es lo que Él ha hecho con la vida de muchos de los que estamos aquí. Amén. Eso es lo que Dios hace con nuestras vidas. Ahora, el versículo 7 dice: cuando se corta un árbol, queda aún la esperanza de que retoñe y que jamás le falten renuevos. Aunque ya esté vieja la raíz y el tronco se esté pudriendo en el suelo. Al sentir la frescura del agua, dice, reverdecerá y echará ramas
como una planta tierna. En cambio, dice, eres sin remedio y al morir, ¿a dónde va? Aquí lo que me llama mucho la atención es que Job viene, o la palabra viene y dice, cuando se corta un árbol, queda aún la esperanza de que retoñe, pero dice, aunque ya esté vieja la raíz y el tronco se esté pudriendo en el suelo, al sentir la frescura del agua, reverdecerá. Reverdecerá. Y dice, echará ramas como una planta tierna. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando tomamos la postura del arrepentimiento. Porque tu vida puede ser como ese tronco, como ese árbol viejo, una raíz vieja, podrida. Pero cuando tú vienes y tú te arrepientes, cuando tú te arrepientes de eso, en lo que has estado metido, en lo que has vivido, cuando tú vienes y te arrepientes, viene lo fresco de parte del Espíritu Santo y remueva tus ramas, remueva tu vida, renueva tu mente, renueva tu corazón. Hay una transformación total en tu interior. Eso es lo que sucede cuando tú vienes y te arrepientes delante de Dios. Hay algo fresco que entra a tu vida, hay algo que se renueva en tu vida, pero arrepentirnos es algo muy importante. Y tal vez cuando escuchamos este tema acerca del arrepentimiento podemos decir, es que el arrepentimiento no es para mí, esta prédica no es para mí, esta prédica es para alguien más porque yo ya me arrepentí de mis pecados y ahora estoy en Cristo. Pero usted sabe que el arrepentimiento realmente es un estilo de vida para el Hijo de Dios. Todos los días tenemos algo por qué pedir perdón delante de Dios. Nadie es perfecto. No significa que si usted ya reconoció a Jesús como Hijo de Dios, viva una vida perfecta, ¿o sí? No, ¿verdad? O somos perfectos todos los que estamos aquí. No, hombre, somos súper imperfectos, ¿verdad? Entonces, claro, el arrepentimiento es un estilo de vida para nosotros como hijos de Dios. Entonces Job termina diciendo, en cambio el hombre muere sin remedio y al morir, ¿a dónde va? El hombre muere sin remedio, o sea, para el hombre no hay esperanza, para el hombre no hay remedio, y el hombre cuando muere, ¿a dónde va? Y Mateo capítulo 25, versículo 46 dice, los que no están en el reino de Dios, entonces esos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna. Repita conmigo, yo haré la voluntad de Dios. Y a veces pensamos que solamente con venir, levantar nuestra mano y hacer la oración de fe, y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, decimos ya está hecho. Y sí, claro, por supuesto, hay una parte que se hace, hay una parte que se concreta en ese momento, pero a partir de ese momento yo tengo la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, porque no puedo llamarme hijo de Dios y no hacer su voluntad. Ahora te pregunto, ¿tú estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Todo lo que tú haces está dentro de la voluntad de Dios? ¿Todo lo que tú piensas está dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo tú te expresas es la voluntad de Dios? Porque la palabra es clara cuando viene y dice que los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna. Los que hacen la voluntad de Dios. Y a veces tenemos un concepto equivocado que pensamos que, no, es que yo soy cristiano. Sí, usted es cristiano, pero Dios, el Espíritu Santo, están evaluando nuestras actitudes.
nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. ¿Qué pensamos cuando nadie nos ve? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Será que realmente la voluntad de Dios está ahí? ¿O será que hay cosas de las que nos tenemos que arrepentir? ¿Será que hay cosas que tenemos que venir y entregarle a Cristo? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo vida eterna en unión con nuestro Señor Jesús. Entonces yo creo que estos versículos son claros cuando dice la palabra que el pecado da como paga, dice, la muerte, ¿sí? El pecado da como paga la muerte. Y en primer lugar es una muerte espiritual, ¿sí? Espiritualmente el pecado nos mata. Si hay pecado espiritualmente estamos muriendo, ¿sí? Pecado, todo aquello que no es la voluntad de Dios. Todo aquello que no está alineado a la voluntad de Dios es pecado. ¿Es pecado mentir? Sí, ya no vamos a dar una cátedra de esto porque creo que si somos portadores del Espíritu Santo, Él nos redarguye y nos hace saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Y creo que todos tenemos eso en nuestra vida. Amén. Todos tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que nos hace saber qué es lo correcto y lo incorrecto. Job capítulo 42, versículos 5 al 6 dice: hasta ahora, dice, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Hasta ahora solo de oídas te conocía. Este es un versículo tan famoso, que Reina Valera dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Ese es el de Reina Valera. Y me pregunto yo, porque más adelante vamos a ver qué es lo que la Biblia dice o habla acerca de Job. Me pregunto yo, ¿cuántos hoy conocemos así a Jesús? De oídas. ¿Cuántos conocemos de oídas a Jesús? Escuchamos de un Jesús. Los domingos nos predican de un Jesús. Pero Job realmente está enseñando que una cosa es escuchar, saber de Jesús, y otra cosa es, como él dice, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. O sea, fue una relación que fue más allá de lo que Job estaba viviendo. Y eso que Job no era una mala persona, definitivamente. Ahora, el versículo dice: sentado en el polvo y en la ceniza. La ceniza simboliza la conciencia de la nada y la vanidad de las cosas. Cuando antiguamente iban y se sentaban en polvo o se sentaban en ceniza, lo que estaban haciendo es automáticamente reconocer, ¿sí? Reconocer que no eran nada. Reconocer el instante de la vida. Porque, ¿qué pasa si una tumba se abre 5 años, 10 años después de que una persona ha fallecido? ¿Qué encontramos? Encontramos polvo, encontramos cenizas, ¿verdad? Entonces, cuando ellos tomaban esa postura de que se sentaban en cenizas, estaban reconociendo de que su vida no era nada, de que su vida no era lo que ellos a veces pensaban, porque dice que incluso la vanidad de las cosas, a veces nos creemos muy buenos, a veces nos creemos como que aquí estamos, aquí y tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Y yo creo que a veces esa postura debemos de cambiarla y debemos de decirle: Señor, yo reconozco que yo sin ti no soy nada. Yo reconozco que todo lo que tengo, sea mucho o sea poco, es gracias a ti, ¿sí? Es gracias a ti. Entonces, esa es la postura, esa es la actitud. Reconocer que de Dios viene todo. Ahora, sabemos que la Biblia nos ofrece miles de promesas
en todos los ámbitos de la vida. Y debemos entender que el éxito del crecimiento y fructificación está en estar pegado al río de las aguas frescas. Al río de las aguas frescas. Y hace unas semanas atrás yo prediqué acerca de esto y el mensaje es un poco parecido, pero el enfoque de este mensaje es el arrepentimiento. Ahora, entendemos que Job al principio era un árbol, ¿verdad? Y lo podemos observar como un árbol grande y próspero. Job no era una persona que vivía en escasez. Job no era una persona mala. Job no era una persona que tenía que estarle prestando a la gente. No, Job era una persona que podía, que tenía. Ahora, algo pasó en la vida de Job y sus ramas fueron podadas. Sus ramas fueron podadas. Incluso dice que hasta su tronco fue cortado. Perdió a sus hijos. Escuche esto. Job pierde a sus hijos, pierde sus casas, pierde sus negocios y pierde su salud. Job lo perdió absolutamente todo. Pero bendito Dios, Job se arrepiente y Dios lo restituye el doble. El doble. Pero ahora vamos a ver la actitud de Job. ¿Y cuál es la actitud que nosotros debemos de tener? En griego, la palabra arrepentimiento es metanoio, que significa cambio de pensamiento o pensar diferente. Cuando hablamos de arrepentimiento, iglesia, no estamos hablando de sentirnos mal, ¿sí? Arrepentimiento no es sentirse mal. Ese es un sentimiento. Arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar, ¿sí? Cuando tú te arrepientes acerca de algo, tú cambias tu manera de pensar. Yo, cuando vine a Cristo, yo venía de una vida desordenada. Dentro de tantas cosas, a mí me gustaba mucho tomar, ¿verdad? Yo tomaba. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, yo tuve que cambiar mi manera de pensar. Yo tuve que decir, bueno, ahora tomar no es parte de mis principios, no va con mi manera de pensar, es algo que no le agrada a Dios. Entonces, yo hago a un lado esto. Yo cambié mi manera de pensar, ¿sí? Y eso es estar arrepentido. Estar arrepentido no es venir, que yo me siento mal. No, eso no es estar arrepentido. Puede ser parte, sí, pero no es estar arrepentido. O sea, no significa que si usted mira a una persona llorando, no significa que esté arrepentida. Porque usted la puede ver llorando hoy y 2, 3 días después la puede ver haciendo lo mismo. Y eso no es estar arrepentido. Cuando uno está arrepentido de algo, tiene un cambio de pensamiento, cambio de mentalidad, ¿verdad? Por eso es que cuando uno viene a Cristo, la misma Biblia dice que las cosas pasadas se quedaron atrás, ya son viejas. Dice que ahora las cosas todas son hechas nuevas, porque se produce un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Algunas acciones que abren la llave del agua fresca que prospera nuestra alma. Número 1, escuchar a Dios por sobre las personas y prosperaremos como el árbol. Debemos de escuchar a Dios por sobre las personas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué es que mencionamos esto. ¿Por qué es que hay que escuchar primero a Dios y después a las personas? Los amigos de Job, dice, aunque lo querían, señalaban que su calamidad era resultado de pecado. Los amigos de Job vinieron y le dijeron, Job, pero decinos qué hiciste. ¿Cómo es que vos estabas bien, eras próspero y ahora no tenés casa, no tenés hijos, no tenés negocio? Ahí estás enfermo. Decinos qué fue lo que hiciste. Decinos qué pecado es el que tenés. Porque a las personas buenas
no les pasan cosas malas. Y a las personas malas les pasan cosas buenas. ¿Cuántos se han encontrado en ese dilema? ¿Verdad? Entonces los amigos de Job pensaban que Job había pecado, que algo malo había hecho Job, y por eso le había sobrevenido este mal. Y Job no soportó las falsas acusaciones de sus amigos y habló lo que no debía. Escuchen. Job capítulo 4, versículo 3, 5 y 7 dice: He aquí, tú enseñabas a muchos, y esto se lo dice un sabio, se lo dice un profeta a Job. Un profeta, un sabio lo visita y le habla, porque él se entera de que Job la estaba pasando muy mal. Pero dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Y esto es algo que el sabio viene y le dice a Job, porque Job llega a un punto en donde Job no quería saber absolutamente nada de Dios. Y si usted mira a Job desde el capítulo 3 aproximadamente hasta el capítulo 20 y algo, son puros reclamos, son puros lloriqueos, son puras dudas, son puros cuestionamientos de Job. Porque Job venía y le decía al Señor: Señor, pero es que yo no entiendo por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Yo no merezco vivir lo que estoy viviendo, Señor, le decía. Yo no merezco vivir. Yo prefiero morirme si me vas a tener así. Esas fueron las palabras de Job por muchos capítulos dentro de la Biblia. Esas son las palabras. Entonces, este sabio viene y le dice: tú que enseñabas a muchos, dice, y fortalecía las manos débiles, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. ¿Cuántos muchas veces nos desalentamos cuando algo malo sucede en nuestra vida? Y venimos y pensamos: Dios, pero ¿por qué permites que me pase esto a mí si yo te sirvo? Si yo estoy aquí tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué permites que eso me suceda a mí? Creo que muchos alguna vez nos hemos encontrado en esta posición, en este lugar. Y este hombre sabio o este profeta viene y le dice: ¿qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? O sea, le dice como que Job, pensá, ¿qué inocente se pierde? ¿Qué recto es destruido? Detenete un momento y pensá. ¿Y qué es lo que sucede más adelante en el capítulo 42, versículo 3? Cuando Job realmente comienza a comprender, comienza a ceder y se arrepiente de su postura, se arrepiente de su orgullo, se arrepiente de su razón y le dice a Dios: ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Diciéndole a Dios: ¿quién eres tú, Dios, el que oculta el consejo sin entendimiento? Y dice: por tanto, dice, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Y por eso Job le dice: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Job logra comprender que lo que él vivió fue un propósito eterno. Fue un propósito eterno. Y yo entiendo, iglesia, que a veces es difícil asimilar que algo malo que nos esté sucediendo es parte de un propósito de Dios. Es difícil asimilarlo. Pero ¿sabe una cosa? Entre más rápido lo asimile, entre más rápido lo comprenda y entre más rápido deje obrar a Dios, más rápido va a recibir su bendición. Más rápido va a recibir su bendición. Pero ¿saben? Job logró salir de ahí, ¿sí? Y recibió el doble de lo que tenía antes. Pero ¿saben qué es lo que sucede?
Hoy en día hay personas que están como Job y llevan tiempo ya como Job. Y se cuestionan y le dicen, no, es que yo a la iglesia no regreso porque si yo regreso a la iglesia, miren, un montón de cosas malas me comienzan a suceder, pero ahorita. Entonces yo prefiero estar alejado, ¿verdad? Y ahí es en donde el enemigo los quiere tener, alejados. El enemigo siempre nos va a querer tener alejados de Dios. Entonces Job logró entender que habían cosas, como él dice, demasiado maravillosas que él no sabía. Y sabe, amada iglesia, seamos humildes delante de Dios. Yo sé que a veces para todo queremos tener un porqué. ¿Va? Señor, pero ¿por qué hiciste esto? Pero Señor, ¿qué me estás enseñando aquí? Pero Señor, ¿y ahora a dónde me vas a llevar? Pero Señor, y todo queremos que Dios nos lo explique, ¿va? Y yo he logrado comprender en este tiempo de que hay cosas que no nos compete a nosotros saber, ¿verdad? Dejémoselo a Dios. Señor, tú sabes por qué lo hiciste, tú sabes por qué me tocó pasar por lo que pasé. Y si Dios nos lo responde, si Dios nos lo muestra, gloria a Dios. Y si no, también, ¿verdad? También. Pero definitivamente Dios obra en todos los procesos. Muy bien, entonces vamos al siguiente punto. Dice, escucha a Dios por sobre la acusación de Satanás y prosperarás como el árbol. Número 1, escucha a Dios por sobre las personas, ¿verdad? Las personas van a venir y te van a acusar y van a decir, ¿qué hiciste? Te está pasando esto porque algo malo hiciste, estás en pecado, aquí y allá. Pero Dios tiene un propósito en medio de eso, si usted sabe que está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Porque también hay personas que saben que están cometiendo errores en su vida y todavía tienen el descaro de venir y decir, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Así tampoco, ¿verdad? O sea, si estamos actuando bien, si estamos haciendo las cosas en orden, tenemos, ¿verdad? Nos podemos cuestionar, pero no nos arraiguemos ahí. Dejémosle a Dios el control de nuestra vida. Escucha a Dios por sobre las acusaciones de Satanás y prosperarás como el árbol. Job 1, 7 y 8 dice, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces le dijo el Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job? O sea, esta es la famosa conversación entre Dios y Satanás, ¿verdad? Le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Este era Job. Job no era una mala persona, Job no era un deudor, Job no era un mentiroso, Job no era un idólatra. No, Job no era nada de eso. Job, la misma Biblia lo describe como una persona que le servía a Dios fielmente. Vivía una vida recta, sin tacha, cuidado de no hacer el mal a nadie, posiblemente mucho mejor de todos los que estamos aquí. Job era mucho mejor que todos los que estamos aquí, posiblemente. Entonces, ¿cómo es que a él le sucede eso, verdad? ¿Cómo es que él de la nada se queda sin nada? Job capítulo 31, versículo 35 y 36 dice, ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Dice, estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso, que mi acusador ponga su denuncia por escrito, llevaré esa acusación sobre mis hombros, me la pondré como diadema. Entonces, aquí miramos una cosa.
Dios tenía puestos sus ojos en Job, ¿sí? Y a veces pensamos que como Dios tiene sus ojos puestos en nosotros, tenemos gracia, tenemos favor, y sí, claro, es así. Pero nosotros mismos no sabemos cuáles son los planes y los propósitos de Dios. No sabemos qué puede suceder en cualquier momento, ¿sí? Pero lo que tenemos que estar es siempre dispuestos a escuchar la voz de Dios por sobre la acusación de Satanás, ¿sí? Porque Satanás viene y pide a Job y le dice, vaya, dámelo pues. Ahí vas a ver que le voy a quitar todo y él se va a alejar de ti. Y podemos decir que Satanás casi que lo estaba logrando, porque hay unos capítulos muy fuertes en donde Job se expresa fuertemente en contra de Dios. Pero poco a poco Job logra comprender cuál es el propósito en medio de todo, y Job se arrepiente de eso, y obviamente Job tiene la restitución de todo. Cuando este versículo dice, llevaré esa acusación sobre mis hombros. A veces el enemigo viene y te quiere meter mentiras, ¿sí? Te quiere meter falsedad en tu mente, en tu corazón. Y Job viene ahora y dice, no me importa lo que el diablo, lo que el enemigo pueda decir acerca de mí. Yo me echo eso en los hombros y yo sigo caminando en el propósito que Dios tiene para mí. Eso es lo que Job hace. Job agarra esa acusación del enemigo, Job agarra esa prueba del enemigo y la echa en sus hombros y dice, vamos, yo sigo creyendo en ti, Señor. Y eso es lo que a veces nos cuesta. A veces agarrar una enfermedad y decir, bueno, Señor, tengo esta enfermedad, pero yo te voy a seguir sirviendo. Nos cuesta a veces agarrar la deuda y decirle, Señor, tengo esta deuda, pero no me importa, yo te voy a seguir sirviendo. Nos cuesta a veces venir y agarrar y decir, Señor, tengo esta limitación, pero no me importa, yo voy a caminar y voy a seguirte sirviendo. Esa es la actitud. Esa es la actitud. No desfallezcamos, iglesia. Yo siempre he dicho, yo voy a admirar toda la vida lo que el pastor hizo, porque eso fue lo que él hizo. O sea, Michelle incluso un día me dijo que él con cáncer, enfermo a veces, venía y predicaba aquí. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos limita? ¿Qué nos frena? ¿Qué nos aparta? ¿Qué nos aleja de Dios? No hay nada que debería alejarnos de Dios. Definitivamente hay cosas en nuestra vida de las que tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Hay cosas en nuestra vida de las que tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname. Señor, perdona mi pereza. Señor, perdona mi pereza, Padre, porque yo sé que puedo venir a la iglesia y no lo hago. Eso también es no hacer la voluntad de Dios. Señor, perdona mi pereza porque sé que puedo leer la Biblia y no lo hago. Porque sé que puedo orar y no lo hago. Puede leer porque tiene ojos y sabe leer. Puede orar porque tiene boca y puede hablar. ¿Sabe que hay personas que no pueden ver y que no pueden hablar? Valoremos lo que Dios nos ha dado, iglesia. Valoremos eso. Amén. Amén. Dios está en control. Punto número 3, arrepiéntete de lo que te convenza el Espíritu de Dios y prosperarás como el árbol. Ay, este punto es bastante bonito. Dice, Dios quiere del que no le conoce que se arrepienta para salvación. El que no le conoce a Dios, el deseo de él es que se arrepienta y que sea salvo, ¿sí? Que se arrepienta y que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Del que no le conoce. Pero también pide del cristiano
que viva en arrepentimiento para mantener la victoria cristiana. Por eso yo les decía al principio, a veces pensamos que este mensaje es para los perdidos. No, y este mensaje es para los que estamos en Cristo también, porque la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Por eso la Biblia dice que David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no era un hombre conforme al corazón de Dios porque era perfecto, sino porque David se arrepentía. Cada vez que David fallaba, cada vez que David cometía un error, David iba delante de la presencia de Dios y le decía: Señor, perdóname. Reconozco mi error, reconozco que me equivoqué. Me arrepiento, cambio mi manera de pensar. Cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de actuar, cambio mi manera de hablar. Pero hasta que no haya un arrepentimiento en nuestra vida, no vamos a poder experimentar la prosperidad del alma. Esa frescura que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Hasta que realmente no vengamos delante de Dios y le digamos: Señor, hoy soy transparente delante de ti. Yo reconozco, Señor, mis errores. Hasta que no suceda eso, vamos a seguir igual. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: sin embargo, dice, hay algo malo en ti. Ya no me amas como al principio. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y a través de los años, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que a veces el amor que nosotros podemos sentir por Dios, por su llamado, por la obra, a través de los años esto a veces se va debilitando, ¿verdad? ¿Y cómo es que se distingue cuando una persona es nueva en Cristo, verdad? Y una persona nueva en Cristo quiere estar aquí, quiere estar allá, quiere ir aquí, quiere hacer aquí, quiere servir acá, y una persona nueva en Cristo se desborda y ahí está, y va, y dale, y tiene energía, y va, y quiero, y esto, y... Van pasando los años. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Pastor, ya no aguanto, estoy cansado. Estoy ocupado, es que ahora trabajo, fíjese, pastor. Ya no lo amamos igual. Ya no resulta ser esa prioridad que en un principio fue, ¿verdad? Y ese es el reto, iglesia. Ese es el reto como hijos. Que Él ocupe el primer lugar, aunque sea difícil. Esforcémonos por hacerlo. Démosle el primer lugar a Dios en todo momento. Muy bien, y ya para ir finalizando, hemos visto que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Y dice Juan capítulo 16, versículo 8 y 13, y cuando el Espíritu Santo dice, venga, convencerá. Repita conmigo, convencer. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y yo sé en el nombre de Jesús que ese Espíritu está en este lugar. Y yo sé en el nombre de Jesús que ese Espíritu está dentro de muchos en este lugar. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en este momento, que en esta prédica, usted se va a sentir redarguido por el Espíritu Santo. Específicamente por algo en su vida. ¿Qué es? No lo sé. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te redarguye. Que si algo está mal en tu vida, te lo hace saber ahora. Ahora, ¿qué está mal en tu vida? ¿Qué estás haciendo mal en tu vida? Piensa, ¿qué es? ¿Ya lo tienes en mente? Ok, eso hay que cambiar. Eso te está pidiendo Dios hoy. Eso te está pidiendo Dios hoy. Dios te dice, arrepiéntete. Hijo, arrepiéntete. Quiero tener comunión contigo. Acércate. Pero nos llamamos cristianos a veces porque somos domingueros.
Nos llamamos cristianos porque nos alistamos el domingo a las 3, 4 de la tarde para venir a la iglesia. Pero en tu semana, ¿qué hiciste? ¿En tu semana hablaste con Dios? ¿En tu semana le serviste a Dios? ¿En tu semana exaltaste a Dios? ¿O solo fue un domingo? Y es que si algo tiene Dios, es que Él lo quiere todo. Eso es algo que yo he experimentado con Dios. Y a veces queremos darle partes a Dios, partes de nuestra vida. Pero Dios dice, yo no quiero una parte de tu vida. Yo quiero todo. Yo no quiero una parte de tu corazón. Yo quiero todo tu corazón. Yo quiero que tú me entregues todo tu corazón. Yo quiero que tú me entregues toda tu mente. Dios lo quiere todo de nosotros. Y sé definitivamente que tenemos partes que cederle a Dios. Confesar y apartarnos del pecado. Este es un reto para todos. Confesar y apartarnos del pecado. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, escuchen esto: al que disimula el pecado, no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja, será perdonado. El que disimula el pecado, no le irá bien. Usted puede pecar y puede maquillarse delante de todos, y todos aquí no sabemos cuál es el pecado de cada quien. Pero dice que el que lo disimula, no le va a ir bien. Pero que dice que el que confiesa el pecado y se aleja de él, entonces ese va a prosperar. A ese le va a ir bien. Y a eso nos está llamando Dios. A dejar el pecado, iglesia. Dejemos el pecado. Alejémonos de lo malo. Alejémonos de lo ilícito. Alejémonos de lo que no, algo que no suma a nuestra vida, que sabemos que está incorrecto, pero que estamos arraigados a eso. Y no lo queremos soltar y decimos, esto es mío, es que esto me gusta y esto me hace sentir bien. Pero Dios dice, eso no te hace bien. Eso no te hace bien. Y es que, ¿qué cosas, verdad? Porque no significa que si te hace sentir bien y te gusta, te haga bien. Por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola, ¿te gusta? ¿Sí? ¿Les gusta la Coca? No sean mentirosos, porque yo he compartido con muchos aquí. ¿Les gusta la Coca-Cola? ¿Les gusta la Coca-Cola? ¿Los hace sentir bien? Sí, qué rica la Coca. Hasta así hace. Pero no hace bien, ¿verdad? No hace bien, ¿sí? Y con la Coca, pues ya ustedes sabrán, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de lo espiritual en este momento. Dios quiere lo mejor para nosotros, iglesia. Y realmente voy a terminar con esto. Hace algunos días atrás yo estuve platicando con algunas personas con respecto a temas muy específicos. Y yo les hablé exactamente acerca de esto. Y yo les digo, o sea, no podemos venir nosotros y pedir la bendición de Dios, pedir la protección de Dios, cuando estamos haciendo las cosas mal. O sea, no sé si logramos entender eso. Si yo sé que estoy actuando mal, si yo sé que estoy haciendo las cosas mal, no le puedo venir a exigir a Dios, Señor, sálvame. No le puedo venir a decir al Señor, Señor, bendíceme. ¿Cómo? Es como que nuestros hijos vinieran a nosotros a pedirnos lo mejor de lo mejor y tienen un comportamiento malo. Y no es porque no se lo merezcan, sino porque si les damos eso, no les va a hacer bien. No es porque no se lo merezcan, se lo merecen con el simple hecho de ser hijos. Pero posiblemente no conviene dárselo, porque tiene que tener un cambio de mentalidad. Reconozcamos que necesitamos un cambio de mentalidad sobre algunas áreas en nuestra vida. Yo los invito a que se puedan poner de pie.